Está grabando. Abre um pouquinho, que deixa fechado ali. Desligar o modo do céu. Sim. Esto es peligroso. Hola. ¿Empezamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Debo comenzar por decir que es una enorme alegría que el profesor Luis Fernando Lara del Colegio de México haya aceptado estar en esta mesa de un evento que celebra los 30 años de la Asociación de Profesores de Español del Estado de San Paulo. Aprovecho por felicitar a la asociación por esa luz de iniciativa y hoy pensé que debería ser alguien de la asociación más directamente vinculada a la dirección que estuviera aquí presentándola, pero bueno, no lo pensamos. Interpreto el hecho de que Luis Fernando haya dicho que sí a la invitación inicial y de que conjuntamente, hecha por la asociación, y de que conjuntamente haya aceptado dar un curso en el programa de posgrado de español de esta facultad como una expresión del fuerte compromiso que muestra tener y mantener con los diversos y varios segmentos de la sociedad, y con la clase docente y la escuela o la educación de modo muy específico. Y aprovecho desde ya para anticipar que generosamente deja entre nosotros textos y libros muy valiosos y también la posibilidad de que podamos publicar online sus 4 clases, las que dio en el posgrado. Estarán disponibles en el sitio de la universidad y me imagino que... Y esta misma conferencia también en el sitio de la PESP. Por todo eso te agradecemos especialmente. Y para presentarlo quisiera decir en primer lugar algo muy general, pero pronunciado a partir de la experiencia de haberlo escuchado durante estas 2 semanas de su visita. Estamos frente a un lexicógrafo que conjuga la sensibilidad deseable siempre en un lingüista con otro aspecto que no siempre se hace presente, el de ser un estudioso del lenguaje y de la lengua plantado políticamente. Cuando digo lingüista sensible, me refiero a que manifiesta una aguda capacidad de escucha y de interpretación frente al mundo y frente a la lengua mediante la cual una comunidad expresa el mundo, expresa lo real. Lo caracteriza entonces una gran curiosidad por las cosas, por los diversos objetos y una voluntad casi congénita de definirlas del modo más agudo y preciso posible. Y cuando digo plantado políticamente, me refiero, entre otras cosas, a las posiciones que ha ocupado en el campo de la lexicografía y de la lingüística del mundo hispánico. Por eso podríamos hacer una larga presentación. De hecho, pueden consultar su currículum vitae y ver que realmente es extenso y es muestra de una gran capacidad de trabajo, de una experiencia sólida y de un haber puesto las manos en la masa. Su investigación y su reflexión se materializan también en una gran cantidad de publicaciones, tanto en la forma de libros como de artículos. Como aquí estamos en un congreso de profesores de español en Brasil, espacio atravesado políticamente por diversos discursos sobre esa lengua, quiero concentrarme en presentarlo más en relación con esa obra que es el Diccionario del Español de México de 2010, con 2 tomos en su publicación impresa y que está online en el sitio del Colegio de México, como veremos inmediatamente. Tal vez muchos profesores de español no se hayan dado cuenta de algo, o no nos hayamos dado cuenta en algún momento de algo que está casi naturalizado. En Hispanoamérica y en Brasil regularmente consultamos el diccionario de la RAE y no teníamos hasta hace poco algo parecido al Wise o al Aurelio, diccionarios que definen todas las palabras del portugués a partir del espacio y de la perspectiva que abre el Brasil.
En Hispanoamérica, el primer proyecto que materializa algo semejante es el que culmina, entre otros, en la producción del Diccionario del Español de México. Este instrumento lingüístico, que se inscribe claramente en una línea de descolonización lingüística, que evita definir una serie de palabras pensadas como periféricas en relación a un núcleo central, materializaba el sueño ya proyectado por Borges con relación a la lengua de los argentinos. Decía el escritor: deberíamos definir todas las palabras a partir de nuestra perspectiva, desde mesa hasta compadrito. Pensemos en los diccionarios de ismos, argentinismos, chilenismos, mexicanismos, en las que solo aparecería, por ejemplo, en el caso del español de la Argentina, che, vos, canchero, compadrito. Estos fueron los diccionarios que preponderaron durante 2 siglos, durante 500 años. Y pensemos que en ese sentido el Diccionario del Español de México es un diccionario integral, como el Wise, por ejemplo. En ese sentido, Lara defiende con lucidez la idea de que tengamos como mínimo 22 diccionarios, uno para cada uno de los países que tienen el español como lengua oficial, por lo menos con 22. Tenemos una larga tarea. En el DEM, que fue realizado a partir de un corpus específico, pueden encontrar desde la definición de mesa hasta la de nopal o guajolote. Pueden ver que la primera acepción de banqueta es la que corresponde a vereda aquí en el Cono Sur y a acera en otros lugares del mundo hispánico, y no a la de un banco específico. Y pueden encontrar apapachar, que es manifestar amor, ternura, compasión a alguien mediante cariños, besos y trato cuidadoso y delicado. Y pueden, para terminar con un ejemplo fuerte, encontrar una definición que trae placer leerla. Vamos a, entonces, abrir aquí. Ya pueden ver la dirección del diccionario. La palabra dragón: monstruo fiero y poderoso de cuerpo de reptil, generalmente con partes de otros animales como patas y garras de león o águila, alas de murciélago, cabeza de león o cocodrilo y con grandes fauces por las que escupe fuego. Forma parte de las mitologías de muchas culturas, como la china, la japonesa y las europeas, para las que simboliza fuerzas benéficas o dañinas. Hércules mató un dragón de 100 cabezas, un dragón chino de la buena suerte. Mirar al dragón pintado en la pared. Pueden después consultar el resto de la acepción. En ella sentimos que en esa definición sentimos que un equipo de lexicógrafos toma la posición y la voz de una comunidad que piensa ese objeto con sus peculiaridades, con las marcas que le da su modo de ver el mundo, con las sutilezas y detalles que trae la historia y eso que llamamos cultura, con la trama de sentidos y fantasías específicos que se traman en una lengua, hablada en un determinado espacio, en este caso, el español de México. En fin, una serie de vieses y aspectos a las que una lengua general o una panlengua se vería obligada a renunciar. Así, en el DEM, una comunidad conoce y se reconoce en una especie de lugar común que los expresa, una bella expresión de lo que puede ser un diccionario en el espacio de América Latina. Gracias por estar aquí. Te damos la palabra. Muchas gracias a la Asociación de Profesores de Español y a la profesora Celada por haberme invitado. Realmente nunca planeé que tuviera yo mal la garganta en este día, así que discúlpenme el mal volumen de mi voz. Cuando me invitaron a venir a Brasil, naturalmente para mí mi primera pregunta era: ¿y por qué les interesa México a propósito del español? Sabía yo muy bien del movimiento de los profesores brasileños de español, sobre todo en relación con últimos conflictos con el Instituto Cervantes,
también sabía yo la importancia que iba adquiriendo el español en Brasil debido a las relaciones económicas de Mercosur, de modo que eso me ayudaba a explicármelo, pero decía, pero México les queda muy lejos, entendería un mayor interés por Argentina, por Chile, por Uruguay, por Paraguay, por Bolivia, y no por México, que está a 9.000 kilómetros de distancia. Y eso, claro, me plantea la cuestión de ¿para qué podrá servirles nuestro diccionario? Y a eso es a lo que querría yo empezar a contestar. Como ya dijo Maite, es muy peculiar del mundo hispánico el que se trate de una lengua que está esparcida por 22 países. Es el único caso en el mundo en que una lengua se ha esparcido por 22 países. Pero no solo eso, sino que todos comparten, claro, una historia común hasta 1820 más o menos, y a partir de 1820 se dispersan y cada país va construyendo su propia cultura nacional. No podría haber sido de otra manera. España misma es una cultura nacional y los acontecimientos históricos y culturales de España son propios de ese país. Y en el caso de los demás países hispanoamericanos sucede lo mismo. Evolucionamos de maneras relativamente diferentes según las condiciones en que se produjo la independencia y también según el tipo de influencias externas que recibíamos o la influencia presente en unos más, en otros menos, de nuestros pueblos indígenas. Eso ha dado lugar a la conformación de españoles nacionales. Inmediatamente después de la independencia, en muchos de nuestros países se preguntaban cómo era posible que después de volvernos independientes de España conserváramos la lengua de la metrópoli. Y en Argentina, sobre todo, hubo quienes proponían cambiar de lengua. Recuerdo que Alberdi proponía cambiar al francés. En México hubo un movimiento no tan importante para tratar de que volviera a ser la lengua náhuatl, la lengua de México. Pero el hecho es que después de 300 años de colonia, el ser de estos países se volvió un ser hispánico. Y era imposible, por un lado, revertir ese hispanismo de nuestros países hacia los primeros pobladores y por el otro lado adquirir, recuperar una de sus lenguas y además querer seguir entendiéndonos entre todos. Por otro lado, en nuestros países no había una sola lengua indígena, hay muchísimas, de modo que no habría habido mucha ganancia si en México se hubiera recuperado el náhuatl, porque no nos habríamos podido entender con los mayas, con los zapotecas, con los mixtecas, con los choles, con los tzeltales, con los tzotziles, etc. De modo que el español se volvió nuestra casa. Decía Heidegger, la lengua es la casa del ser. Y en efecto, todos los hispanohablantes tenemos nuestra casa en el español y no podemos renunciar a él. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué español? Y debido a esta evolución diferente, pues hemos ido creando variedades del español que son diferentes. Pensemos, por ejemplo, en el caso del voceo, que no es solo una peculiaridad del Río de la Plata, sino que también lo encontramos en Costa Rica o en los estados mexicanos de Tabasco y Campeche. ¿Por qué hay ese voceo en estas regiones y no en otras? Pues por fenómenos de la propia expansión del español por los países. Si en México y en Perú el voceo que sí llegó a
hay muchos documentos mexicanos en donde se vocea igual que en Argentina. Este voceo que sí llegó se vio eliminado porque al fin y al cabo México fue el primer virreinato en América. Se construyó rápidamente una sociedad virreinal, y esta sociedad virreinal trataba de estar siempre a la par con lo que les llegaba de España. Y en el momento en que el voceo en España empezó a desprestigiarse, se desprestigió también en la Nueva España, y por lo tanto desapareció del núcleo de la Nueva España, pero no de otras regiones de este mismo país que es México. El aporte de nuestras lenguas indígenas también diferencia enormemente unas variedades de las otras. Por supuesto, en el caso de México, la lengua que más ha aportado es el náhuatl, porque fue la lengua de la Ciudad de México, en donde el dominio español se asentó. De modo que todas estas variedades hispanoamericanas no son unas variedades caprichosas. No, como leí alguna vez a un lingüista norteamericano que decía que las variedades del español en Hispanoamérica se habían esparcido como las postas de un escopetazo. No fue aleatorio, no fue caprichoso, sino que obedeció a diferentes pautas de colonización y después de descolonización. De modo que todas estas lenguas nacionales merecen respeto, son igualmente respetables la lengua nacional de Costa Rica o de Nicaragua que la lengua nacional de Argentina o de México. No hay diferencia en cuanto a grado de respetabilidad. Sin embargo, por acontecimientos históricos de la propia península, que creó una academia española en 1713, y esta academia tuvo el apoyo real, la academia poco a poco fue ocupando el papel de la única que registraba las voces del español, y lo hacía naturalmente con un punto de vista metropolitano. Yo sigo insistiendo que España nunca ha terminado por comprender a América. Los únicos que la comprenden son los españoles que se atreven a venir, pero de otra manera no la comprenden, no pueden comprender la inmensidad de este continente, y solo la podrán comprender viniendo, y sobre todo viniendo con un espíritu de responsabilidad, no como si fueran turistas alemanes. Del mismo modo que nosotros, cuando viajamos a nuestros países, viajamos con esa responsabilidad de decir: estos otros a los que estoy visitando son iguales que yo y son parte de mi casa, y por lo tanto los necesito respetar. Esa responsabilidad es la que nos hace falta, sobre todo para que los españoles entiendan América. Hasta la fecha, y con perdón de quienes sí la entienden, hasta la fecha no la entienden. Bien, el caso es que la academia creó su diccionario, y este diccionario se convirtió en el único diccionario de la lengua española que circulaba en todos los países que hablan español. Hay, por supuesto, una responsabilidad de los propios hispanoamericanos. ¿Por qué no comenzaron a hacer sus diccionarios después de la independencia? ¿Por qué no hubo argentinos, mexicanos, chilenos, etcétera, que en 1821 dijeran: este país necesita su propio diccionario, como sí sucedió en los Estados Unidos y como sí ha sucedido en Brasil? No lo hicieron, y esa es responsabilidad de aquellos hispanoamericanos. Pero teníamos que comenzar en algún momento, y ese es el caso de nuestro diccionario. Decir: bueno, comencemos. En el momento en que a mí me pidieron que escribiera el proyecto del diccionario
mi mayor temor era que yo no sabía cuánto nos íbamos a tardar. Todos los diccionarios se tardan muchísimo. Y se lo dije a los funcionarios responsables que nos iban a dar el dinero. Les dije, yo sé cuándo comienzo, pero no sé cuándo acabo. Me dijeron, mire, el tema es tan importante que no nos preocupa cuánto tiempo se tarde. Bueno, en ese momento me sentí asegurado, a pesar de que hemos trabajado todo el tiempo pensando en qué estará pensando la gente por lo que nos tardamos. Bien, había que comenzar y tuvimos la suerte de ser nosotros los primeros. Después vinieron los argentinos y todavía estamos esperando que nos acompañen los demás. Comenzamos entonces nuestro diccionario y al principio el diccionario pues necesitaba desmarcarse del diccionario de la academia. Desmarcarse es un término de fútbol. No importaba que quedáramos en offside, necesitábamos desmarcarnos. El diccionario de la academia tiene varias particularidades. Como decía, es un diccionario metropolitano que considera que el núcleo de la lengua española está en la península, y no solo en la península, sino en Castilla, y en Castilla en Madrid, y en Madrid en la Casa de los Académicos. Ahí está el español central para España. Y todas las formas de hablar español en el resto del mundo hispánico, desde la época de la independencia, se empezaban a considerar proclives al barbarismo, viciosas, pintorescas y exóticas, pero a las que nunca se les había dado reconocimiento como maneras de hablar de diferentes pueblos. Los primeros diccionarios de regionalismos americanos que se escribieron, por lo general llevaban después de su título, digamos, Diccionario de Mexicanismos, catálogo de voces viciosas, solecistas y barbarismos. Y en los autores de estos diccionarios se daba un placer verdaderamente perverso, porque recogían todas estas maneras de hablar que les parecían viciosas y bárbaras con enorme gusto. Y sin embargo las estaban censurando porque la Academia Española decía que eran malas. Entonces pues se necesita cierta perversidad. El caso es que así fueron todos nuestros diccionarios, y los lexicógrafos estaban de acuerdo y siguen estando de acuerdo con este papel secundario de los diccionarios de regionalismos. Si ustedes ven ahora el diccionario de americanismos que publicó la Academia Española y los varios diccionarios por países que han venido publicando las academias correspondientes, continúan estableciendo esta relación entre metrópoli y periferia. La verdad es que una lengua nacional no puede ser periférica de nada. La lengua nacional está centrada en la nación y por lo tanto necesitamos concebirla en su integralidad. No fuimos nosotros quienes empezaron a utilizar el término de diccionario integral para esta clase de diccionarios, sino que fueron dos lexicógrafos alemanes, Günther Hensch y Reinhold Werner, quienes hablaron de esto precisamente para distinguir el nuevo diccionario de americanismos que ellos estaban preparando de nuestro diccionario del español de México. Entonces nuestro diccionario del español de México es integral, toma la lengua española de los mexicanos como si no se hablara en otra parte, y por lo tanto documenta todas las maneras de hablar de los mexicanos. Por supuesto, compartimos fácilmente más del 90% del vocabulario con todos los demás países de lengua española. De otra manera aquí no me estarían entendiendo. Pero en este compartir aparecen muchísimas peculiaridades que no son solamente de significante. Digamos, todos estos significantes de palabras indígenas,
tutupiche, chilpotle, escuincle, etcétera, que se dejan ver rápidamente como peculiares de México. Todas estas palabras no constituyen la mayor parte de un diccionario nacional, sino que las constituyen palabras comunes y corrientes, como decía Borges, desde la mesa, desde mesa, padre, madre, etcétera, allí están. Solo que muchas veces, aunque usamos la misma palabra, ha habido cierta deriva de significados que nos sorprenden, significados que no esperaríamos que estuvieran allí y que sin embargo empiezan a aparecer. Pensemos en la palabra luego. Si uno consulta el diccionario de la Academia, se sorprende de ver que la definición del ego que conserva la última edición del diccionario de la Academia es la misma de 1713 y que ya no corresponde a la manera en que los españoles utilizan la palabra luego. Nosotros, en el momento en que comparamos nuestro luego con el de la Academia, nos damos cuenta de que tenemos diferentes usos. Y además comprobamos que nuestro luego está más cercano al de 1703. Curioso, se ha hablado mucho del supuesto arcaísmo del español en América, y en efecto conservamos mucho vocabulario que en la península ha ido cayendo en desuso. En México decimos maceta, como los andaluces, en el resto de España dicen tiesto. De modo que sí se nota que, aunque es la misma lengua, esta misma lengua tiene muchísima variación, tanto en significados como en usos, y no los puede uno descubrir mientras no haga la exploración necesaria. Como la lexicografía es una práctica tradicional, se acostumbra que un diccionario copie a otro. Todos los diccionarios del español que se venden en el mercado copian al diccionario de la Academia. Le corrigen un poquito, le introducen unas pocas palabras más, pero en el fondo sigue siendo el diccionario de la Academia Española. Entonces, claro, cuando solo se copia, no puede uno percibir la realidad de la lengua en un país. Uno necesita hacer una investigación original, y a eso nos dedicamos. Primero hicimos una investigación original del español de México. Partimos de lo que yo llamo una hipótesis etnográfica. Queríamos recolectar textos y grabaciones de todas las maneras de hablar español en la República Mexicana. Por lo tanto, tomamos, por supuesto, obras literarias, prensa. En la prensa solamente artículos firmados por mexicanos, pero tanto de política como de opinión, como de deportes, de toros, puesto que en México se practica la corrida de toros y la crónica de toros tiene un papel importante en la prensa. Eso no podría funcionar en un corpus argentino. En cambio, en el corpus argentino necesitarían crónica de rugby, un deporte que en México no se practica. Lo mismo crónica social, crónica policíaca. Después tomamos obras de la llamada literatura de cordel, de las que venden en los puestos de la calle, novelitas románticas, algunas telenovelas. Tomamos discursos políticos de presidentes de la República, de diputados. Tomamos discurso religioso, no solamente católico, sino de varias iglesias protestantes, y luego grabaciones hechas por todo el país con informantes tanto analfabetas como educados. Colocamos todo esto en un gran corpus, que es el corpus del español mexicano contemporáneo. Quizás lo podríamos poner allí. El corpus del español mexicano contemporáneo está constituido por 2 millones de apariciones de palabras. Y a partir de estos 2 millones de apariciones de palabras, obtuvimos la lista
de vocablos que deberían entrar al diccionario y el conjunto de contextos que nos permiten analizar todos estos vocablos. Nuestro corpus, como ven, ahora está en línea y está a disposición de todos los investigadores que lo quieran usar. Tiene varias ventajas para la investigación. Uno entra al corpus haciendo búsquedas por palabra o también por conjuntos de caracteres. El corpus puede ofrecer una serie de ejemplos que aparecen en él. Todos estos ejemplos están bien situados en la obra de donde proceden y da lugar a muchísimas investigaciones, tanto del orden sintáctico como morfológico, para investigadores de cualquier parte del mundo. Lo que nosotros hicimos fue tomar el vocabulario. Este vocabulario después lo procesamos con un análisis estadístico, con el objeto de poder determinar cuál era el uso de este vocabulario y dedicarnos primero a resolver las palabras con más uso y más tarde a las que tienen menos uso. Si le pones en... Bueno, entonces... Ahí ese es uno de los primeros portales, consulta de concordancias. Ahí apunta uno la palabra que está buscando y después el sistema va a desplegar todos los usos que tiene esa palabra en nuestro corpus. Bien, con el análisis cuantitativo entonces seleccionamos el vocabulario más usual y fue el que nos dedicamos a trabajar primeramente. El análisis cuantitativo tiene también para nosotros la gran ventaja de que nos da pistas sobre usos particulares del vocabulario. Cuando los resultados estadísticos tienen cierta dirección, nos dan un síntoma de que puede tratarse de un vocabulario regional mexicano, por ejemplo, un vocabulario de las hablas del noroeste mexicano, o que puede tratarse de un vocablo que pertenece a alguna especialidad, por ejemplo a la medicina. Y entonces, con este síntoma, cuando hacemos el análisis, nos preparamos estudiando obras de esa materia para poder hacer un análisis adecuado de la palabra. De esa manera compusimos el diccionario. Hoy es el único diccionario del español completamente original, que no le ha copiado a nadie y que garantiza que lo que está en él se usa en México. No es lo único. El español de México debe tener un número ilimitado de palabras, 100,000, 200,000, 300,000. Nuestro diccionario tiene 25,000 apenas, pero estas 25,000 de veras se usan en México. No corresponden a épocas pasadas, son contemporáneas y están suficientemente bien documentadas. Bien, ahora sí pasamos a... ¿Qué otras características tiene nuestro diccionario? Es un diccionario, decía yo, integral. Es un diccionario nacional. Es decir, se ocupa de ese español en el que nos entendemos todos los mexicanos. Hay unos españoles regionales y estos españoles regionales también tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, juegos infantiles. Los juegos infantiles en cada región de México pueden tener diferentes nombres, platillos de comida, costumbres, maneras de hablarse la persona en la calle. En el norte de México, por ejemplo, a los niños les dicen plebes. En la Ciudad de México les decimos chamacos. En el noreste de México a un amigo se le dice vato. En la Ciudad de México le decimos cuate. En fin, hay muchísimas diferencias regionales.
El diccionario lo que recoge es lo nacional, lo que nos permite a los mexicanos entendernos entre todos. Y por lo tanto recoge el vocabulario jurídico, el vocabulario culto, el vocabulario de las ciencias, de las técnicas, de la religión, etc. Por ser un diccionario nacional y por el modo en que construimos el corpus, los vocabularios regionales están mal representados. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Tenemos muy poca representación regional en nuestro diccionario. Y ahora lo que estamos haciendo, precisamente para no hacer una versión mexicana del colonialismo, es impulsar a las universidades de los estados de México a que hagan sus propios diccionarios. De tal manera que nosotros les ayudamos a prepararse, pero que ellos reúnan sus corpus y hagan sus propios diccionarios, con el objeto de que también obedezcan a sus propias culturas regionales. Hasta ahora hay uno que ya está por terminarse, que es el Diccionario Regional de Sinaloa. Sinaloa es un estado en el noroeste de México, a unos 1200 kilómetros al norte de la Ciudad de México y a unos 2000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Es un estado muy rico y tiene unas peculiaridades propias. Esperamos que los otros estados poco a poco vayan empezando esta clase de trabajos. Bien, entonces el Diccionario del Español de México es un diccionario integral nacional. Enseguida es un diccionario cultural. La noción de diccionario cultural la debemos a un gran lexicógrafo francés que es Alain Rey. El diccionario cultural es aquel que está siempre haciendo el análisis del significado inmerso en la cultura a la que pertenece. Y es este análisis de significado el que explica adecuadamente el significado de muchas palabras. Tomemos un ejemplo. Desgraciadamente, la historia de México ha habido muchos momentos trágicos, y uno de estos momentos trágicos fue aquel en que de pronto las policías apresaban a alguien y después, en vez de acusarlo, juzgarlo, condenarlo debidamente, lo que hacían era que le decían: mejor corre para que no te apresemos. Y en el momento en que se echaba a correr, le disparaban. Esto se llama ley fuga. Seguramente no van a encontrar en otro diccionario del español bajo el artículo de ley fuga, porque eso se dio en México. Y está ligado a este modo de ser de las policías mexicanas a lo largo del siglo XX. No tenemos por qué ocultar estos graves acontecimientos. Hay otros aspectos que en cambio son mucho más placenteros. Por ejemplo, nuestras definiciones de ciertos platillos de la cocina mexicana, que lo que buscan es que a uno le despierte el sabor en la boca, o en algunos ritmos musicales, pues llevar a la gente al recuerdo de algunas piezas que son muy conocidas en México, por ejemplo el cha-cha-cha, y que hace que uno recuerde cómo se baila el cha-cha-cha. Todo esto forma parte del diccionario cultural. Para México ha sido muy, bueno, no para México, para muchos de nosotros, ha sido muy importante que nuestro país no se encierre, es decir, que no sea un país hermético a las influencias extranjeras, y más bien la historia del México del siglo XX es una historia de apertura de México al mundo. Hemos recibido muchas inmigraciones y todas estas inmigraciones nos han llevado cultura. Por ejemplo, la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX no se podría entender sin la inmigración republicana española que salió huyendo del franquismo. Entonces,
con estas inmigraciones, claro que los mexicanos nos entendemos como ciudadanos del universo y no nos queremos encerrar. De modo que consideramos tan nuestra una pintura de Dalí o de Botticelli como una pintura de Diego Rivera o de Rufino Tamayo, dos pintores mexicanos. Y consideramos tan nuestra las bahianas brasileiras de Villalobos como el corrido revolucionario de Silvestre Revueltas. Nos gusta recibir esta influencia extranjera y saberla aprovechar. Entonces lo que hacemos en nuestro diccionario desde el punto de vista de la cultura es también llevar a eso. Para poder ilustrar, por ejemplo, una sonata, claro que hay músicos mexicanos que han escrito muchas sonatas, pero no son suficientemente conocidas. En cambio, una sonata de Beethoven es perfectamente conocida. Entonces decimos, un buen ejemplo de sonata es una sonata de Beethoven. Y no nos quedamos diciendo, eso no lo ponemos en el diccionario porque no es nuestro, es alemán. No, de ninguna manera. Bien, entonces ese es el sentido del diccionario cultural. Recogemos, por ejemplo, el modo en que muchas leyendas han penetrado en la cultura. Una de estas leyendas es la famosa leyenda de La Llorona, que es una leyenda prehispánica. Esta leyenda de La Llorona consiste en que una mujer durante las noches sale por las calles a lamentarse por los hijos que perdió. La colonia recogió la leyenda indígena, y se ha conservado hasta la fecha. Entonces tenemos expresiones como hacerle la llorona a alguien, y eso está ligado a la leyenda. Para poder entender una expresión como hacerle la llorona a alguien, o gritar como la llorona, o incluso en esta otra colocación de ¡ay mis hijos!, que es el modo en que habla la llorona. Entonces, para poderlo entender, necesitamos incorporar el significado de esta leyenda a nuestro diccionario. Lo mismo tenemos un animalito bastante feo, parecido a una rata, es un marsupial que se llama tlacuache. Este tlacuache tiene un papel muy importante en la mitología prehispánica, pero hoy día para los mexicanos lo que lo vuelve peculiar es que cuando se siente agredido se hace el muerto, de modo que si un perro se le acerca, el tlacuache se tira al suelo y no se mueve, y el perro lo puede mover, zarandear, etc., y no se mueve hasta que pase el peligro, y entonces ya se levanta y se va muy tranquilo. Bien, esto forma parte de nuestra cultura y es parte de lo que debe dar el diccionario. El efecto de esta manera de ser del diccionario sobre los mexicanos ha consistido en que se reúnen grupos de amigos en un café con el diccionario en las manos, se ponen a leer artículos y a hacer comentarios, muchas veces con risas, muchas veces se reconocen a sí mismos, de decir, ah sí, esto lo digo yo, o esto lo decían mis abuelos. Y de esta manera lo que tratamos de hacer es que los mexicanos se reconozcan en la lengua española, que dejen de pensar que el español es solo de los españoles y piensen que es igualmente nuestro. En ese sentido el diccionario ha sido muy bien recibido por los mexicanos. Al principio nos hicieron algunas críticas los puristas porque introducíamos palabras que están estigmatizadas desde el punto de vista purista, por ejemplo sofisticado, o enfatizar, o checar. Yo tengo la impresión de que los puristas tienen una lista de palabras que deben perseguir y todos tienen la misma lista, no se les ocurren otras. Entonces con estas palabras nos empezaron a criticar, que decíamos que nos atrevíamos a poner barbarismos en el diccionario, y la respuesta siempre ha sido así hablamos.
no es ningún barbarismo, así hablamos. Con checar, por ejemplo, pues se ha convertido en un verbo muy útil para distinguir otros procesos como son verificar, corroborar, etc. Por supuesto tenemos anglicismos. Las vías de ferrocarril en México las tendieron ingenieros estadounidenses, de modo que lo que en España y en Colombia se llama vagón de cola, que es el último vagón de un convoy de ferrocarril, en México se llama cabús. Está así incluido en nuestro diccionario como cabús, pero la palabra es inglesa, caboose, a pesar de que el origen de la palabra inglesa es holandés. Entonces tomamos el cabús porque así hablamos. Si en Colombia hablan de raíles, lo mismo en España, nosotros hablamos de rieles, y ese es otro anglicismo. Y por supuesto tenemos los anglicismos de hoy, de la ropa, los jeans, bueno, no decimos sneakers, decimos zapatos tenis, pero hay muchísimo vocabulario de la ropa que llega por influencia norteamericana, que lo recibimos, el baby doll, ese camisón corto que usan las mujeres. Todo eso ha entrado a nuestro diccionario. No le tenemos ningún miedo, estamos seguros de que no nos vamos a convertir al inglés, sino que más bien recogemos este vocabulario porque es así como se usa en México. Nuestras definiciones son largas, y esa diría yo que es la ventaja de trabajar en una institución pública, en donde no tenemos presión de tiempo. Y le damos a la definición la longitud que hace falta para que el análisis semántico esté lo mejor hecho posible. Son definiciones perifrásticas. Tratamos de que la posibilidad de que se creen círculos viciosos en el diccionario se vea muy postergada. Al final los va a ver, pero que se vea muy postergada. En la academia le pasaba mucho que ponía liebre, conejo, conejo, liebre. Y entonces ese es, claro, un círculo vicioso que no lleva a ninguna parte. Entonces tratamos de retrasar mucho el momento en que se cierra la entrada del diccionario. Tenemos una definición polisémica, tantas acepciones como hacen falta para explorar bien el significado de la palabra. Le damos una extrema importancia al ejemplo de uso. Todos son ejemplos de usos reales en español mexicano, y muchas veces en estos usos pues sí introducimos pequeños textos que nos parece que ayudan mejor al ordena por orden alfabético. Hay otro criterio que me parece que es muy mal criterio, que es el llamado criterio de uso o de frecuencia, y es que en primer lugar, ningún corpus de datos es lo suficientemente grande como para que podamos sacar conclusiones cuantitativas a partir de él en cuanto a los significados. De modo que estos diccionarios de uso lo que hacen es listar a partir de lo que el lexicógrafo cree que se usa más. Es lo que pasa con el diccionario de María Moliner. No en todo, pero en algunos artículos. Nuestro criterio es lo que yo he llamado orden cognoscitivo de acepciones, que consiste sí en reconocer un significado principal, y este significado principal obedece al modo en que se ha construido el significado y al modo en que los hablantes lo reconocen como primero. Para eso hice algunos experimentos para ver cuál sería el significado principal de ciertos grupos de hablantes. Y lo que me sorprendió es que por lo general hay coincidencia entre todos. Y a partir de que definimos el significado principal, pasamos al orden cognoscitivo, que sigue lo que llamo un esquema taxonómico, que trata de ir pasando de una acepción a la otra
con cierta lógica. También algunos lo han llamado criterio lógico, con cierta lógica. Eso hace que, por ejemplo, quizá podríamos ver alguno. Tienen aquí la entrada pie. El significado principal es la acepción número 1. Parte inferior de cada una de las dos piernas del cuerpo humano. Esto quiere decir que a partir del significado principal se ha establecido un orden cognoscitivo de carácter antropomórfico. Y entonces seguimos este orden antropomórfico para agrupar. 2, parte parecida en algunos animales. 3, entran ya las locuciones porque corresponden al significado primero de pie, a pie, caminando, sin usar otro medio de transporte, de pie, en posición vertical, parado. Después viene parte de una prenda de vestir que cubre esa parte del cuerpo. Como ven, todo esto va ligado al pie mismo. Después, otra locución: no buscarle 3 pies al gato, no buscar complejidades a algo. Después, saber de qué pie cojea, irse con pies de plomo, levantarse con el pie izquierdo, levantarse con el pie derecho, de pies a cabeza, echar pie a tierra, estar al pie del cañón, estar con un pie en el estribo, estar en pie, ir por su propio pie, írsele los pies, no dar pie con bola, perder pie, poner pie en pies en polvorosa. En el momento en que se termina este orden cognoscitivo relacionado con los pies, cambiamos, hacemos una nueva agrupación que introducimos con 2 romano, tallo o tronco de una planta. Para el siguiente, ya a partir de este segundo, ya no se produce un esquema cognoscitivo. Entonces volvemos a cambiar al tercero, parte inferior de algo que le sirve de apoyo. Pie de una lámpara, pie de una copa, al pie o a los pies de, parte inferior de un escrito, pie de imprenta, etc. Este es el orden que seguimos. Entonces, como ven, las locuciones se van insertando en el orden cognoscitivo que corresponde. No puedo asegurar que sea el mejor orden. Me gustaría que alguien nos criticara esto para ponernos a pensar mejor, pero hasta ahora es el orden que seguimos. Aprovechando que ahí aparece Pai, ¿cómo trabajan las palabras que vienen de otras lenguas? Dejamos, en este caso, Pai, conservamos la ortografía del inglés porque así se pone en México, ¿no? Uno ve en un restaurante un letrero que dice pie de manzana y ya sabemos que se pronuncia Pai. En otros casos se ha producido alguna adaptación. Es que sucede que con la ortografía del extranjerismo en México hay una preferencia de la sociedad por conservar la ortografía extranjera. De modo que escribimos whisky a la inglesa, o escribimos jeep a la inglesa, etc. Escribimos jeans a la inglesa. Pero en algunos casos se han producido ya adaptaciones, como es el caso del restaurante, que se puede escribir así, tal como lo estoy diciendo, restaurante, o también restaurante o restaurante. Entonces, ponemos como ortografía de la entrada la ortografía más usual que nos da el corpus, y después señalamos las otras ortografías. Podríamos ver.
Este es el caso del fútbol. Los mexicanos no acentuamos fútbol como lo hacen en España. En España escriben fútbol. Nosotros ponemos fútbol. Esta es una adaptación mexicana. Al grado de que ni siquiera tuvimos que poner otras variantes porque no se usan. En cambio, veamos básquetbol. Fíjense que solamente tenemos básquet. Y dice, se pronuncia básquet y luego básquetbol, y entonces referimos a un básquetbol adaptado. Lo que sucede es que entonces, en este ámbito, hemos descubierto que en la sociedad, y en todas las sociedades sucede, hay normas implícitas que nadie ha declarado, que la sociedad sigue por costumbre y que al ser implícitas, no estar declaradas, se pueden romper. De modo que lo que hacemos es seguir estas normas implícitas que solo son tendenciales, a diferencia de las normas explícitas que siempre son prescriptivas. Una de las cosas que siempre me pregunto cuando pienso en la difícil tarea de hacer un diccionario, yo nunca aprendí una tarea de esas, es qué tipo de criterios de precauciones metodológicas se pueden utilizar para controlar de alguna manera las connotaciones ideológicas, en fin, de los vocablos. Hablaba antes, por ejemplo, de democracia, ¿no? y decías específicamente que era una definición republicana, por tanto hay está explicitando, digamos, una posición ideológica, ¿no? El diccionario de la Real Academia, en fin, tiene un montón de connotaciones que demuestran que está hecho desde una perspectiva pues, católica, europea, en fin, no sé, monárquica. Aparte, incluso la propia selección del léxico, ¿no? Ahora, en cada reforma, en fin, van incluyen léxico aceleradamente que interesa políticamente en el momento, ¿no? Por ejemplo, la autonomía apareció rápidamente después que se crearon las autonomías en España. O sea, hay una voluntad de utilizar el diccionario de manera como un instrumento ideológico para dar, o por ejemplo, en la palabra matrimonio, ¿no? Que, en fin, después del matrimonio homosexual, de la ley ser aprobada en España, pues hubo una reacción por parte de la academia incluso, ¿no? Decían que esa no era una palabra, la palabra matrimonio no se podía utilizar de esa manera porque no estaba en el diccionario, que ellos habían hecho, ¿no? Es una forma circular. Sí. El asunto es muy importante. Por supuesto que tenemos una serie de precauciones. Eso lo vemos desde el momento en que seleccionamos nuestro equipo. No podemos tener a alguien que, por ejemplo, se escandalice por un uso no católico o que se escandalice de la homosexualidad. Un individuo así no nos sirve. Entonces comenzamos primero por escoger a nuestro grupo y cuidamos de que sea un grupo bien educado y que no se vea enfrentado a esta clase de problemas. Segundo, en el caso de democracia sí, evidentemente estamos poniendo una definición republicana porque es la que corresponde al significado de México. En los otros casos lo que tratamos es de mostrar esa ideología que está detrás. ¿Sí? Aquí tenemos el caso de Dios. Según algunas tradiciones y religiones,
ser superior al género humano dotado de poderes o facultades que ejerce en favor o en contra de las personas y al que se le rinde culto. Por lo general se le relaciona con fenómenos naturales o con algunas características del hombre y la sociedad, como Tlaloc, que era el dios de la lluvia para los aztecas, o Venus, la diosa de la belleza para los romanos. Después se escribe con mayúscula. En algunas religiones como la cristiana, ser espiritual único y perfecto, creador del universo y fuente del bien y la justicia. Bien, si lee esta segunda sección un católico ferviente, va a estar de acuerdo. Si la lee un anticatólico, también va a estar de acuerdo. Y va a decir, por eso no les creo. Ajá, entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Busquemos matrimonio. Aquí todavía tenemos unión legal o religiosa de un hombre y una mujer, y dos, pareja formada por un hombre y una mujer casados entre sí. No ha entrado la otra. Allí vale la pena aclarar, solo el Distrito Federal en México tiene legislación para el matrimonio homosexual. Los otros estados del país todavía no lo legislan. Entonces, en la próxima versión nuestra tendremos que introducir eso porque es muy importante. Otra crítica sí, que se le hace mucho, con toda razón, al diccionario de la Academia es el sexismo lingüístico, ¿no? El hecho de que, bueno, casi todas las definiciones son hechas desde la perspectiva de un hombre, desde la perspectiva más, bueno, androcéntrica. ¿Han tenido cuidado también con eso? También, no utilizamos la palabra hombre como genérica, sino que utilizamos o bien persona o bien ser humano. Y por supuesto que cuidamos muchísimo las acepciones que tienen alguna carga en relación con el sexo, ya sea con el masculino o con el femenino. Ahora, por otro lado, tampoco eludimos ciertos usos que son sexistas. Los ponemos porque creemos que es nuestro lector quien tiene que tomar la decisión de si los usa o no los usa. Veamos allí, mujer, ser humano de sexo femenino. Pero después encuentran mujer pública, mujer de la calle, mujer galante, mujer de la vida alegre. Bien, y yo hago el chiste. El presidente de la República de México es un hombre público. La presidenta es una mujer pública. No se puede. Entonces, mujer pública tiene que estar allí porque así se ha dicho. Y ya depende del lector si quiere seguir utilizando estas expresiones. Mujer fatal, que es la que cautiva con sus encantos. Hombre fatal, no tiene sentido. Conduciéndolos a la perdición, pues sí. Fatalmente. Pero no hay ningún tipo de intervención en la línea de lo políticamente correcto. No, yo creo que eso es algo muy pernicioso en nuestras sociedades. Está conduciendo a una mojigatería y a un fundamentalismo terribles. Yo creo que las palabras hay que conservarlas tal como son y es problema de cada quien que usa. Aquí tenemos judío, que supongo que aquí también tiene algunos significados despectivos, que pertenece a la comunidad étnica descendiente de las tribus establecidas en la antigua Palestina o que se relaciona con ella.
hebreo israelita. 2, que pertenece a cualquiera de las 12 tribus de origen semita. 3, que profesa la religión monoteísta, etc. 4, que pertenece al moderno Estado de Israel. 5, ofensivo, que tiene un interés desmedido por el dinero, que lo atesora u obtiene ganancias exageradas. Y un ejemplo, los comerciantes son muy judíos a la hora de poner precios. Así hay mucha gente que dice eso, y no lo vamos a ocultar. Cuando empezaste a hablar, ¿no? Dijiste que, perdona si te tuteo, pero que un problema sería el tiempo para hacer diccionario. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo ustedes han llevado? Y segundo, ¿cuántas personas trabajaron en este proyecto? Nos ha llevado 40 años y trabajamos 7. No, así es. Eso está como una vez un secretario del Colegio de México, llegó un visitante extranjero y le preguntó, ¿y cuántos investigadores trabajan aquí? Y contestó, como la mitad. Y luego le preguntaron, ¿y cuántos ejemplares tiran de sus revistas? Y dijo, casi todos. Hemos tardado 40 años y hemos trabajado. Y somos 7 los que formamos el equipo. Quería hacerle una pregunta. En algún momento usted dijo que el DEN sería el único diccionario actualmente no integral que puede comprobadamente hecho sin copias, ¿no? En este sentido, yo lo que quería saber era qué pasa con el diccionario integral de Argentina, que sería el único diccionario con el mismo carácter actualmente, y por qué no podemos afirmar lo mismo. Sí se puede. Ah, se puede. Sí se puede, perdón. Claro. ¿Hay más preguntas? Leerlo como un texto. Hay que Adrián. De la primera a la última. Ahora tenemos todo otra vez. Hay concursos docentes que ponen como bibliografía el diccionario. Es una situación acá en Brasil. No pueden esperar que ¿Recuerdan la historieta aquella de Mafalda, en que el papá está leyendo un diccionario y Mafalda le dice, eso no lo vas a terminar nunca, esa novela no la vas a terminar nunca? Bueno, entonces cerramos por aquí. Gracias Luis Fernando de nuevo. Al contrario, muchas gracias. Bueno, tenemos que avisar o recordar que mañana continúa el evento en el Memorial de América Latina, en la sala de los Anexo dos congressistas. Anexo dos Congressistas. Está no site da PS, é o mapa, inclusive, para não se perderem as pessoas. Ok. Y es a partir de las 14 y habrá 3 mesas redondas que realmente prometen, así que los esperamos, o nos encontramos mañana en el Memorial. Gracias a todos, buenas noches. lo detengo. Ya está, ¿no? Sí.